La mujer con cáncer terminal ya no esperaba más milagros, pero esa noche una niña apareció al lado de la cama, le tomó la mano y dijo, con una calma aterradora, «Voy a curar tu cáncer». La mujer no lo creyó, pensando que estaba delirando. Pero lo que ocurrió en las horas siguientes, nadie en ese hospital podría explicarlo. Andrea solía ser el tipo de persona que llenaba una habitación con solo estar presente. A sus 42 años, era intensa. Estaba llena de vida. Entraba al aula con los brazos repletos de papeles de colores y el corazón rebosante de ideas. Subía y bajaba las escaleras de la escuela como si bailara, con el cabello recogido en un moño desordenado y una sonrisa cansada, pero siempre sincera. Los alumnos la adoraban, los colegas confiaban en ella. «Andrea, tienes energía para 3 vidas», le decían entre risas, y ella respondía, «Es porque creo en los niños, ellos son mi combustible». Pero entonces llegó el cáncer, y con él todo se vino abajo. Fue demasiado rápido. Primero llegaron las náuseas, los exámenes, la sospecha. Después la confirmación. Un tumor agresivo, invasivo, sin posibilidad real de cura. La maestra llena de brillo se convirtió en paciente terminal en cuestión de meses. «Vas a salir de esta», le dijeron algunos al principio. «Eres fuerte». Pero el espejo ya no reflejaba a la mujer de antes. El cabello se había ido, los ojos se hundieron. La energía que antes desbordaba se convirtió en silencio. En el hospital pasó a ser simplemente la señora del cuarto 308. Y ese cuarto, a su vez, se volvió su única compañía. Poco a poco, las visitas dejaron de llegar. Su hermana, que prometió estar presente, enviaba audios apresurados diciendo que estaba muy ocupada. «Verte así me hace mal», confesó por mensaje. Un viejo amigo fue un par de veces y no volvió más. Nadie quería enfrentarse a la imagen de Andrea enferma, sin color. «Está solo piel y hueso. Ya no parece ella», susurró una enfermera en el pasillo. Andrea escuchaba y entendía. Nadie la abandonó por maldad, sino por miedo. Miedo al final, miedo al dolor, y quizás por no soportar la tristeza que ahora vivía en sus ojos. «Andrea, necesitamos hablar». La doctora entró con cautela, los ojos bajos, el expediente en las manos. Se sentó al lado de la cama y respiró hondo. «Tus últimos exámenes muestran que el cáncer se ha extendido, muy rápido. Ya está comprometiendo los órganos vitales». Andrea solo miró al techo. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz seca. «Pocos días. 1 semana, tal vez». Silencio. Ni un suspiro. La doctora esperaba lágrimas, desesperación, reacciones, pero Andrea solo parpadeó lentamente y susurró, «Está bien». Porque para quien ya lo ha perdido todo, hasta la muerte parece una forma de descanso. Cuando la doctora salió, Andrea subió la sábana hasta la barbilla y se quedó allí, inmóvil. Los pensamientos llegaron como un torrente, no sobre la enfermedad, ni sobre la soledad, sino sobre aquel día, 9 años atrás, cuando todo pudo haber cambiado. Recordaba el momento en que sostuvo la prueba de embarazo en sus manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las manos le temblaban, y por un instante sintió que el mundo giraba en otra dirección. «Es real. Voy a ser mamá», murmuró sonriendo al espejo. Ya veía colores en las paredes, ya pensaba en nombres, ya se imaginaba cantándole a un niño con sus propios ojos. Pero la alegría duró poco. Ese pequeño ser que germinaba dentro de ella simplemente no se quedó. La pérdida de su bebé fue tan repentina como el descubrimiento del embarazo. Nunca habló de eso con nadie. Siguió viviendo, o al menos fingió, pero esa pérdida se alojó dentro de ella como una sombra que la destrozó por dentro. Y ahora, con los días contados, era todo lo que quedaba en su mente. «¿Y si hubieras nacido?», susurró al vacío. ¿Habría sido diferente? En su mente veía una vida entera que nunca sucedió. Un par de ojitos llamándola mamá,
Un cumpleaños con pastel y globos, un regazo cálido en noches frías. Tal vez habría luchado más contra el cáncer. Tal vez el amor por ese hijo habría sido la fuerza que no encontró en nada más. Tal vez, todo habría valido la pena. El monitor cardíaco emitía pitidos en ritmo constante. Andrea giró lentamente el rostro, mirando por la pequeña ventana donde las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Afuera, la vida seguía como si nada hubiera pasado. Adentro, ella esperaba el final. El silencio en el cuarto 308 era casi absoluto. Solo los sonidos regulares del monitor cardíaco marcaban el tiempo en pulsos espaciados, como si anunciaran el fin de algo que ya se venía apagando. Andrea estaba despierta, pero no tenía certeza de cuán consciente estaba. Era una madrugada fría, de esas en que todo el hospital parece contener la respiración. Mantenía los ojos abiertos, fijos en la penumbra, sintiendo apenas el leve roce de la sábana sobre la piel delgada y los latidos que ya no tenían prisa. Y fue en ese instante, entre el sopor y la vigilia, que una sensación inusual la recorrió. No era dolor, ni alivio. Era presencia. Algo había cambiado en el aire. Andrea lo notó incluso antes de ver algo. Era como si la temperatura hubiese oscilado levemente, como si el cuarto, de repente, se hubiera hecho más pequeño, más denso. Entonces, sin que se abriera ninguna puerta, sin pasos en el pasillo, la vio. En la esquina del cuarto, de pie y completamente inmóvil, estaba una niña. Tenía el cabello negro y usaba ropa sencilla y algo desgastada. Iba descalza y sus ojos eran demasiado grandes para una niña. Eran ojos que parecían verlo todo, incluso lo que no se podía ver. El corazón de Andrea se aceleró. «¿Qué es esto?», murmuró asustada. Intentó incorporarse, pero el cuerpo apenas respondió. «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?», preguntó con esfuerzo. La niña caminó hasta la orilla de la cama con pasos ligeros, casi flotando. Su voz era suave, pero tenía un eco inexplicable. «Las puertas que yo uso no necesitan llave». Andrea frunció el ceño, confundida, entre el miedo y la curiosidad. «Estás perdida. ¿Quién te trajo aquí?». Pero la niña solo sonrió, con una expresión que mezclaba compasión y firmeza. «Vine por ti, Andrea». «¿Por mí?», repitió casi sin voz. «¿Pero por qué?». La niña se acercó más, quedándose al lado de la cama, sus ojos fijos en los de Andrea. «Porque ha llegado el momento». «Y vine a curar tu cáncer». Andrea abrió los ojos con sorpresa. Quiso reír, quiso llorar, quiso preguntar si aquello era algún delirio causado por la medicación. «¿Qué?». Pero antes de que pudiera terminar, la niña extendió las manos y sostuvo las suyas con una delicadeza impresionante, y al mismo tiempo con una firmeza inquebrantable. En el instante en que la piel de ambas se tocó, un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Andrea, pero no de frío. Era algo completamente diferente. Una ola de calor suave comenzó a extenderse de sus manos a los brazos, luego al pecho, y después a todo el cuerpo. No quemaba. Era como estar envuelta por una brisa cálida de verano después de un invierno largo y cruel. Sus músculos se relajaron, su respiración se volvió más profunda, y por primera vez en mucho tiempo sintió ligereza, como si años de peso emocional y dolor físico estuvieran siendo retirados con delicadeza, capa por capa. Andrea comenzó a llorar, no de tristeza, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor, ninguno, ni en el cuerpo, ni en el alma. «Yo no entiendo. ¿Qué me está pasando?», susurró entre lágrimas, aún sosteniendo las pequeñas manos. La niña sonrió con dulzura y respondió: «Es solo paz. Confía en mí». Andrea miró la conexión entre sus manos y fue cuando lo vio. Una tenue luz dorada parecía emanar de ahí. Era como un aura, viva, palpitante,
cálida. Una luz que no iluminaba el cuarto, pero sí algo dentro de ella. ¿Esto es real?, murmuró como si se preguntara a sí misma. «Es más real que todo lo que hayas visto», respondió la niña con tranquilidad. Después de algunos minutos, o quizás segundos eternos, la niña soltó lentamente sus manos. «Listo, hemos terminado». Andrea, confundida, inhaló profundamente. «¿Terminado qué? ¿Qué me hiciste? ¿Quién eres tú?». La niña solo bajó la mirada, con un toque de melancolía. «Aún no puedo contarte todo, pero lo entenderás. Solo necesitas tener fe. Fe en Dios y esperar». Andrea intentó incorporarse, pero las palabras de la niña la envolvieron como un manto. «Pero dime, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora?». Quería entender. Necesitaba entender. Pero la niña solo extendió la mano con un gesto sereno, como quien sella un secreto. «Ahora descansa, Andrea. Necesitas descansar», dijo ella con ternura, y como si hubiera recibido una orden directa al alma, Andrea sintió que su cuerpo cedía. Los párpados se hicieron pesados, el corazón se desaceleró, y una paz profunda llenó cada rincón de su mente. El cuarto parecía más cálido, más vivo. Había un perfume en el aire, dulce y suave, que no sabía nombrar. Sin saber cómo ni por qué, simplemente creyó. Y entonces, con el rostro aún húmedo por las lágrimas, Andrea se durmió. Como una niña, por primera vez en mucho, mucho tiempo. El primer rayo de sol invadió el cuarto con delicadeza, atravesando la persiana mal cerrada y posándose sobre el rostro de Andrea. Despertó lentamente, como quien regresa de un lugar muy lejano, y por un instante no supo dónde estaba. Su respiración era ligera, los músculos más sueltos de lo habitual. No había dolor. Parpadeó varias veces, tratando de entender por qué la sensación de cansancio era diferente de aquel agotamiento permanente de los últimos meses. Y entonces, como si el cuerpo estuviera enviando señales de que algo había cambiado, Andrea se sentó en la cama con más facilidad de la que debería. «Buenos días, Andrea». La voz vino desde la puerta. Era la enfermera de turno, cargando una bandeja con el desayuno. La misma papilla insípida, los mismos medicamentos, el mismo protocolo. Pero al ver a la paciente erguida, con la respiración estable y las manos firmes sobre las rodillas, la mujer se detuvo. «¿Estás bien?», Andrea dudó. «Yo creo que sí. Dormí toda la noche. No sentí dolor». La enfermera arqueó las cejas confundida. «¿Quieres que llame al doctor?». Andrea solo asintió. Ella misma no entendía lo que sentía, pero había algo allí, algo que no tenía sentido, algo fuera de lo común. El médico llegó 20 minutos después, visiblemente intrigado. Ordenó nuevos exámenes, repitió preguntas, examinó cada centímetro del cuerpo de Andrea con doble atención. Horas después, comenzaron a llegar los primeros resultados, y lo que siguió fue una cadena silenciosa de alboroto. Enfermeras susurraban en los pasillos, técnicos de laboratorio llamaban directamente a sus supervisores. «¿Estás seguro de que este es el nombre correcto?». Se oyó una voz angustiada en la sala contigua. El médico regresó con el rostro tenso, sosteniendo una tablilla. «Andrea, tenemos que repetir todo. Imágenes, análisis de sangre, marcadores. Algo en los resultados está fuera de lo esperado». «¿Fuera cómo?», preguntó ella sintiendo que el corazón se aceleraba. «Fuera como desaparecido. Los marcadores del cáncer ya no están, ningún rastro». Andrea se quedó inmóvil. El cuarto pareció girar. «Eso no es posible». Él asintió. «Es exactamente lo que pensamos. Por eso vamos a repetir todo. Puede ser un error, contaminación, una falla del sistema». Pero Andrea ya lo sabía, de una manera que no sabía explicar. Ese toque, esa luz, la niña. No contó nada, solo cerró los ojos y se recostó en la cama.
La misma cama donde recibió la sentencia de muerte. La misma cama donde, horas antes, alguien le sostuvo la mano y le prometió sanarla. Las horas siguientes fueron un desfile de personas extrañas entrando y saliendo del cuarto. Médicos con miradas confundidas, examinando imágenes y expedientes como quien intenta armar un rompecabezas con piezas de otro juego. «Esto no tiene sentido», murmuraban. «El tumor estaba aquí. Tenemos las imágenes, tenemos los informes». Pero ahora las imágenes nuevas mostraban un cuerpo limpio, una reconfiguración interna inexplicable. El cáncer simplemente había desaparecido. Andrea solo observaba. No hubo celebración, no hubo alegría explosiva. Había un silencio extraño dentro de ella, como si algo esencial se hubiera movido. Miraba sus manos e intentaba recordar el toque de la niña, esa luz cálida, ese alivio. Esa presencia era real, sabía que era real, pero ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? Y más importante, ¿cuál fue el precio? Había una incomodidad creciente en su pecho. No era culpa, aún no. Era una inquietud silenciosa, una sensación de que algo había sido intercambiado, que eso no fue un regalo gratuito. Como si hubiera una deuda o un sacrificio que aún no comprendía. Algo dentro de ella le decía que eso no había terminado. Esa noche, cuando el hospital finalmente guardó silencio, Andrea se recostó con la mirada fija en el techo, el corazón latiendo despacio. Aún no sentía dolor, aún respiraba con facilidad, pero ahora había un nuevo peso, el peso del misterio. Tocó suavemente la parte donde el tumor solía causar espasmos constantes. Nada. Respiró hondo. «¿Quién eras tú?», susurró al vacío del cuarto, y en el fondo del pecho algo resonó como una respuesta muda. Aquella presencia no se había ido por completo. Aún estaba allí, invisible, esperando, observando, y la sensación ahora no era solo de sanación. Era de llamado. Andrea fue dada de alta 2 días después del último examen. Los médicos, aún atónitos, decidieron dejarla ir a casa con la promesa de que regresaría pronto para controles, pero incluso en su propia cama, entre cobijas conocidas y almohadas antiguas, no lograba descansar. Se sentía como una invitada dentro de su propio hogar. Algo estaba fuera de lugar. Los muebles estaban exactamente como los había dejado, pero el aire era distinto. Y fue ahí, en el silencio absoluto de su cuarto, cuando comenzaron los sueños. Todas las noches, el mismo rostro. La niña, ahora pálida, cansada, tosiendo, frágil. Y esa mirada, la misma de antes, pero ahora suplicando por algo. En la tercera noche, Andrea despertó con el pecho apretado. El rostro de la niña aún flotaba frente a ella, como un fantasma dulce. «Está sufriendo», susurró, sin entender de dónde venía esa certeza. Se levantó de la cama con esfuerzo y, aún en contra de todas las indicaciones, volvió al hospital antes del amanecer. No tenía cita ni autorización, pero necesitaba encontrarla. Necesitaba entender. «Sé que suena loco, pero hay una niña aquí. Una niña con trenzas. Necesito verla», imploró en la recepción. La recepcionista la miró con extrañeza, murmuró algo sobre regulaciones y llamó a un enfermero. Después de mucha insistencia, y tras prometer que se iría enseguida, Andrea fue conducida a una zona poco frecuentada, en el 3er piso, donde estaban internados niños en cuidados intensivos. El pasillo era angosto, iluminado por luces pálidas. Los dibujos en las paredes, hechos por niños con crayones, creaban un contraste doloroso con el sonido constante de las máquinas. Y fue allí, en la última habitación a la izquierda, donde Andrea se detuvo. Algo dentro de ella reconoció el lugar antes de siquiera verlo. Cuando la puerta se abrió, el mundo pareció detenerse. En una cama rodeada de tubos, monitores y cables, estaba la misma niña. Pero ahora,
Sus ojos estaban cerrados, la piel demasiado blanca y los labios entreabiertos, murmurando algo incomprensible. El cuerpo pequeño parecía aún más diminuto entre ese mar de aparatos. Andrea llevó las manos a la boca, en shock. No, no puede ser, dijo jadeando. Es ella, es la misma niña. La misma voz, las mismas trenzas. Sus rodillas flaquearon y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta. Lágrimas calientes corrían por su rostro sin control. ¿Por qué está así? Dios mío, ¿por qué? Andrea entró despacio, como si cada paso en ese cuarto sagrado tuviera que ser medido. Se sentó al lado de la cama y extendió la mano temblorosa. Sus dedos tocaron los de la niña, fríos, frágiles. Los sostuvo con fuerza, como si quisiera despertarla con el poder del tacto. ¿Qué significa esto? ¿Qué me hiciste? ¿Por qué yo estoy curada si tú estás así?, susurró con la voz quebrada. La niña abrió lentamente los ojos y con esfuerzo respondió: «Saqué el cáncer de ti, pero solo pude hacerlo al tomarlo para mí». Andrea sofocó un sollozo, incapaz de reaccionar. «No es justo», murmuró con la voz ahogada. «Debí ser yo debería estar ahí. Era mi hora. ¿Por qué lo tomaste tú? Eres solo una niña. Devuélveme el cáncer. No es justo que tú te sacrifiques por mí». La niña respondió, su voz débil pero llena de dulzura: «Tú no eres como yo, no puedes tomarlo de vuelta». Andrea apretó sus manos con más fuerza, desesperada. «Pero quiero, lo acepto, déjame cargar esto por ti». La niña sonrió, débil, con un brillo en los ojos que parecía paz. «Esa es mi misión, y ya fue cumplida. Estoy en paz». Andrea sintió un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. «¿Pero por qué? ¿Por qué por mí?». La niña la miró como quien entiende mucho más de lo que puede decir. «En el futuro todo tendrá sentido. Ahora ve», susurró con ternura. «Aún tienes cosas por hacer». Y cerró los ojos de nuevo, exhausta. Andrea no podía irse. Lloraba como una madre que acaba de perder a su hijo. Tocaba el cabello de la niña con reverencia, como quien se despide sin saber si volverá a ver. Salió del cuarto en silencio, arrastrando los pies, con las manos aún impregnadas del toque de aquella niña. En el pasillo, sus pasos resonaban vacíos. Sus ojos estaban distantes, perdidos en un universo al que nadie más podía acceder. Dentro de ella comenzaba a formarse una culpa silenciosa, pero más fuerte que la culpa había una certeza dolorosa. Aquella niña la amaba con una intensidad imposible y había hecho lo impensable por ella. Andrea pasó la noche en vela. Su cuerpo, aunque curado, cargaba un peso que no podía medirse con ningún examen. Se sentía extrañamente completa y devastada al mismo tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la niña, su voz suave, la explicación tan simple como desgarradora. «Saqué el cáncer de ti, pero solo pude hacerlo al tomarlo para mí». Era un amor incomprensible, una entrega que dolía, y en lo más profundo de su alma, Andrea lo sabía. Aquel cuarto, aquella despedida, no había sido el final. Había algo más, algo no dicho, algo que necesitaba ser revelado. A la mañana siguiente, regresó al hospital antes del amanecer. El cielo aún conservaba un tono violeta suave y los pasillos estaban en silencio. Al llegar a recepción, sus ojos buscaron instintivamente algo familiar, alguna señal, pero antes de que pudiera decir una palabra, un médico que no conocía muy bien se le acercó con semblante grave. «Andrea, ¿puedes acompañarme un momento?». Ella no respondió. Solo lo siguió como quien ya lo sabe. El camino era el mismo. Tercer piso, área pediátrica, pasillo angosto, pero al llegar a la puerta del cuarto, todo ya era distinto. La cama ahora estaba vacía. Las cortinas, cerradas. El bip constante que marcaba el ritmo de la vida había desaparecido. Solo el silencio llenaba el espacio. Andrea abrió los ojos con fuerza
y dio 2 pasos hacia adelante. ¿Dónde está? ¿Qué pasó?, preguntó con voz temblorosa, el pecho ya inundado de desesperación. El médico bajó la mirada. Lo siento, falleció durante la madrugada. Andrea llevó las manos a la boca y se desplomó. Cayó de rodillas al suelo, llorando con un dolor tan primitivo que resonaba por los pasillos vacíos. El médico se agachó y colocó algo en sus manos, con cuidado. Dejó esto, dijo que era para ti. Era un sobre sencillo, sin remitente, con su nombre escrito en letras pequeñas y delicadas. Andrea lo sostuvo con las manos temblorosas. El peso de ese papel era incomparable. No era solo papel. Era despedida, era confesión, era revelación. Se sentó en el banco del pasillo y respiró hondo. Necesitó varios segundos para poder abrirlo. Al deslizar los dedos por el sello y sacar la hoja de dentro, todo su cuerpo se estremeció. Y entonces leyó: Querida Andrea, tú no me conoces, pero yo te conozco desde antes de nacer. Soy tu hija, aquella que perdiste años atrás, sin siquiera saber que serías madre. Me fui antes de tener un nombre, pero te elegí para regresar, aunque fuera por poco tiempo. Mi tiempo fue corto, pero recibí la oportunidad de venir a este mundo con una misión: aliviar tu dolor, de cuerpo y de alma. Ahora necesito que sigas adelante por mí. Hay tantas personas esperando un gesto, un cariño, una palabra que tú puedes dar. Visita a los que sufren. Toma sus manos. Tú sabrás qué hacer. Te amo, mamá. Clara. Andrea se derrumbó. Las lágrimas brotaron como una luz, como una represa rota. Era como si todos los años de dolor contenido, todo el vacío oculto, todo el duelo tragado en silencio, fueran por fin liberados. Clara, susurró, abrazando la carta contra el pecho. Clara. Y entonces sintió que algo se rompía dentro de ella, porque ese era exactamente el nombre que había elegido en secreto, años atrás, el día en que sostuvo el test positivo. Si es niña, será Clara, había dicho en silencio. Y ahora, ese nombre regresaba con la fuerza de una vida que finalmente se revelaba. En ese instante, en medio del dolor, algo nació dentro de ella. Aún era pequeño, frágil, pero era real. Un propósito, un llamado. Como si cada línea de esa carta hubiera reavivado un rincón olvidado de su alma. Clara no había venido para destruir su dolor, sino para transformarlo. Y ahora, con los ojos rojos y las manos aún temblorosas, Andrea por fin sentía algo que no había sentido en años: dirección. No estaba viva solo por un milagro, estaba viva por una misión, y aunque aún no supiera cómo ni por dónde empezar, sabía que Clara la guiaría. Siempre. Los días después de la carta no fueron silenciosos, fueron intensos. Cada respiración de Andrea parecía contener 2 vidas, la suya y la de Clara. Dormía poco. Caminaba de un lado a otro por la casa, sosteniendo el sobre ya arrugado, releyendo cada línea como si fuera la última. A veces murmuraba Clara en voz baja, como una oración o un nombre sagrado. Otras veces lloraba en el suelo de la cocina, recordando el toque de la niña, su mirada de entrega, la verdad en esas palabras. Una parte de ella había muerto en ese hospital, pero otra nacía aún indefinida como un embrión de propósito. La primera vez que salió de casa fue al 3er día. Se puso una camisa vieja, unos jeans desgastados, y recogió el cabello con una liga que ni sabía que todavía tenía. El mundo parecía distinto. El cielo tenía más matices, el viento más peso. Todo estaba igual, y sin embargo, cambiado. Clara había dicho: visita a los que sufren, toma sus manos. Eso resonaba como un mantra en su mente. Andrea no sabía qué hacer, solo sabía que debía hacerlo. Caminó hasta el hospital público más cercano, con pasos inciertos, pero con el corazón latiendo, como quien sigue un llamado. Al llegar, no pidió permiso, pidió acogida. ¿Puedo?
No soy profesional de la salud, pero puedo acompañar a alguien que esté solo. La recepcionista dudó. Nadie hacía ese tipo de petición. Pero había algo en la voz de Andrea, en la forma en que abrazaba su bolso contra el pecho, que decía: no vino por casualidad. Tras una breve conversación con una enfermera, le permitieron entrar a una zona menos concurrida, donde pacientes olvidados por el mundo esperaban más que medicamentos. Esperaban miradas atentas, esperaban presencia. El primer cuarto al que entró olía a alcohol y soledad. Un anciano dormía de lado con el rostro arrugado hundido en la almohada. Andrea no lo despertó. Se sentó junto a la cama y solo observó. Durante 20 minutos no dijo nada. Luego le tomó la mano y dijo: no estás solo. Eso fue todo. El hombre no despertó, pero cuando salió, sintió que algo se había transferido ahí. Una chispa. Al día siguiente volvió. La enfermera sonrió sorprendida. Pensé que no volverías. Andrea le devolvió la sonrisa. Pensé que no podría mantenerme lejos, y así se convirtió en rutina. No porque quisiera llenar el tiempo, sino porque el tiempo, por fin, tenía forma. Visitaba pacientes con cáncer, personas en cuidados paliativos, ancianos abandonados, niños con enfermedades raras. A veces leía cuentos, a veces solo escuchaba, a veces simplemente lloraba con ellos. Pero en cada gesto había algo diferente. Era como si Clara estuviera allí, no como recuerdo, sino como presencia, como si cada mano que tocaba fuera un hilo invisible conectado al corazón de la niña que le dio una segunda oportunidad. Un día, al visitar a un niño llamado Mateus, de ojos atentos y sonrisa tímida, Andrea llevó un dibujo: un sol, una casa, 2 personas tomadas de la mano. ¿Es usted y su hija?, preguntó él. Ella dudó. Una parte de ella está en mí. Él no entendió, pero sonrió igual. Seguro que es muy buena. Andrea sintió un nudo en la garganta. Es la persona más increíble que he conocido. El niño apoyó la cabeza en su hombro. Entonces tú también lo debes ser. Y en ese momento, Andrea comprendió. Ya no solo intentaba honrar a Clara, estaba aprendiendo a cargar con su esencia. Estaba siendo moldeada por su memoria. Las semanas se convirtieron en meses. El personal la saludaba en los pasillos. Los pacientes preguntaban por ella. Los médicos la saludaban con respeto. «Tienes una forma diferente de estar aquí», le dijo una psicóloga una vez. Andrea no respondía, porque sabía, lo que había en ella era amor trasplantado. Era la semilla que Clara había sembrado. La carta estaba ahora dentro de una cajita de madera en el buró, junto a notitas, dibujos y pequeños recuerdos de sus encuentros en el hospital. Era su altar particular, su santuario, y cada vez que se sentaba a leerla, era como si el tiempo se detuviera y Clara la instruyera de nuevo. Pero tal vez lo más importante era que Andrea ya no buscaba a Clara solo en los rostros de los niños o en los gestos suaves de los enfermos. Empezó a encontrarla en las pequeñas cosas, en el olor a pan caliente al pasar por una panadería, en la carcajada inesperada de un paciente, en una flor que nacía en una grieta de la acera, porque la misión de Clara no era solo sobre hospitales, era sobre la vida, era sobre mirar de verdad a los demás, era sobre volver a empezar. Andrea al fin no solo estaba curada, estaba completa, y por primera vez desde aquella prueba de embarazo olvidada en el fondo de un cajón, se sentía digna del amor que había recibido. El tiempo había hecho lo que siempre hace, pasó sin pedir permiso, y ahora 40 años después la casa de Andrea cargaba los vestigios silenciosos de toda una vida dedicada a los demás. Era una casita sencilla, con ventanas de madera, cortinas cosidas a mano y un jardín modesto al frente, pero donde las flores parecían brotar con más ternura. Dentro, cada rincón contaba historias. En la estantería de la sala había notas antiguas, dibujos infantiles descoloridos por el tiempo, tarjetas con letras temblorosas de personas que, alguna vez, sostuvieron su mano
y encontraron en ella refugio. Andrea, ahora con 82 años, caminaba despacio. Su cabello estaba completamente blanco, pero aún lo recogía con la misma liga vieja de años atrás. Sus manos arrugadas, marcadas por venas saltadas y la firmeza del tiempo, aún sabían consolar con una caricia. Vivía sola, pero nunca había estado realmente sola. Todos los días, alguien dejaba algo en su buzón, una flor, un agradecimiento, una foto de un hijo al que ella había ayudado a mantener la esperanza durante la peor etapa de su vida. Su presencia permanecía, incluso cuando sus pasos ya eran silenciosos. Encima de la cómoda del cuarto, una caja de madera guardaba sus mayores tesoros. La carta de Clara, ya amarillenta por el tiempo, aún intacta. Un pequeño collar de tela trenzada, hecho por una niña llamada Clara. Una flor seca que recibió de un señor que ya no hablaba, pero sonrió cuando ella le tomó la mano. Cada semana, Andrea abría esa caja con cuidado. Deslizaba los dedos por el borde de la carta, como si tocara algo sagrado. Recordaba el momento exacto en que la leyó por primera vez, el impacto que invadió su pecho, la certeza profunda que inundó su alma. Había sido elegida para algo más grande que el dolor. En las mañanas frías, se sentaba en el sillón junto a la ventana, envuelta en un chal tejido por una paciente en cuidados terminales. Tenía la costumbre de tomar té mientras miraba el movimiento de la calle, escuchaba los pájaros y recordaba rostros. Los nombres, a veces, se le escapaban, pero los ojos... los ojos nunca los olvidaba. Vio cientos a lo largo de su vida. Niños, ancianos, mujeres cansadas, hombres en silencio. Todos habían dejado una parte de sí en su memoria, y todos, de alguna forma, fueron tocados por Clara, aunque no lo supieran. Nunca contó toda la historia. La mayor parte quedó guardada entre ella y Dios. Cuando le preguntaban por qué hacía lo que hacía, solo sonreía y decía, «Es lo que me dicta el corazón». Y tal vez lo era, pero había más. Había una niña, un nombre, una carta, un milagro que nadie entendería aunque lo explicara, y aprendió que no necesitaba convencer a nadie, solo amar. Y amar, amó. Con el tiempo, con la mirada, con el silencio. Amar, para ella, era una forma de eternidad. Una tarde cualquiera, mientras el cielo otoñal teñía la sala con tonos dorados, Andrea se sentó en su sillón favorito, como lo hacía todos los días. La taza de té aún humeaba al lado. La luz entraba por la ventana, suave, y acariciaba sus manos como una caricia del cielo. Sus ojos se cerraron despacio, no por cansancio, sino por paz. Su cuerpo respiró hondo una última vez, como quien libera el último pensamiento con gratitud. Y allí en silencio, con el corazón tranquilo y rodeada de recuerdos que nunca morirían, Andrea partió, sin dolor, sin prisa, como quien simplemente completó su misión. En el suelo, junto al sillón, reposaba la caja de madera, aún entreabierta. La carta de Clara permanecía allí, como si aún susurrara al mundo, «Tú sabrás qué hacer». La brisa que entró por la ventana movió la cortina con delicadeza. Y en ese instante, era como si toda la casa, los muebles, las paredes, las memorias, se despidieran de ella con reverencia. Andrea no dejó riquezas ni herencias, pero dejó un camino, un hilo invisible de compasión que continuaría en las manos de todos los que fueron tocados por ella, un legado que no muere, porque donde hay amor, hay eternidad. No hubo dolor, no hubo sobresalto. Cuando Andrea abrió los ojos nuevamente, ya no estaba en el cuarto donde solía sentarse cada tarde con su taza de té y la carta de Clara al alcance de la mano. Ya no había sillón, ni reloj, ni las arrugas en los dedos que tantas veces sostuvieron otras manos. Había luz, una luz dorada, inmensa, que no venía de un sol en el cielo, sino de todos lados al mismo tiempo. El aire era liviano, cálido,
impregnado de un perfume dulce que no sabía nombrar. Y a su alrededor, un campo lleno de flores se extendía como una alfombra viva, danzando con el viento. Las flores no eran como las que ella conocía. Tenían colores que parecían cantar. Se movían con suavidad, como si respiraran con ella. Andrea se puso de pie, con facilidad, con vigor, y se miró. Era joven, pero no exactamente la misma joven de décadas atrás. Era una versión completa de sí misma, sin peso, sin dolor, sin cansancio. Como si su cuerpo, su alma y su esencia estuvieran perfectamente alineados por primera vez. Caminó sintiendo la hierba bajo los pies como seda fresca. La brisa acariciaba su cabello, que danzaba suelto como en los tiempos en que aún enseñaba. A lo lejos, oyó risas. Risas de niña, que sonaban como campanas tocadas por ángeles. Su corazón se aceleró sin miedo. Conocía ese sonido. No sabía cómo, pero lo conocía. Cada paso la acercaba a algo invisible, pero familiar. Y entonces, en la cima de una pequeña colina, la vio. De espaldas, con las mismas trenzas delicadas, el mismo vestido claro, los pies descalzos sobre la hierba dorada. La niña giró lentamente, y el mundo pareció detenerse. Era Clara. No la Clara del hospital, ni la del lecho, sino Clara como siempre debió ser, radiante, completa, eterna. «Viniste», dijo la niña, sonriendo. Andrea llevó las manos al rostro, como si intentara contener una emoción demasiado grande para su cuerpo. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de reencuentro, de algo que siempre les perteneció. Corrió hacia ella. Las piernas se movían con ligereza, como si jamás hubieran sentido el peso de la enfermedad, la culpa, el duelo. Y entonces finalmente la abrazó. Un abrazo que atravesó no solo el tiempo, sino todo lo que la vida intentó impedir. «Mi niña, mi Clara», susurró con la voz entrecortada. «Te extrañé tanto, hija mía». Clara asintió, con los ojos brillando. «Yo también te extrañé, mamá». Andrea la apretó con fuerza, sintiendo ese cuerpecito contra el suyo. Era real, tan real como cada lágrima que había derramado, tan verdadero como cada mano que sostuvo por Clara a lo largo de los años. «Te sentí en cada persona a la que toqué», dijo emocionada. «Y yo estuve allí», respondió Clara, apoyando su frente contra la de ella. «En cada una. Nunca te dejé». Se quedaron allí, abrazadas por un tiempo que no se puede medir. Un tiempo que no pasa, no corre, no escapa, solo existe. Andrea sentía que todo dentro de ella por fin encajaba. El dolor tenía sentido, la espera tenía sentido, incluso la pérdida tenía sentido, porque todo eso la condujo hasta ese momento, la condujo hasta Clara. «Cumpliste tu misión a la perfección, mamá», dijo la niña sonriendo. «Ahora es hora de descansar, juntas». Andrea cerró los ojos, sonrió. Ya no tenía preguntas, ya no había dudas. Y en ese campo donde el tiempo no existe, madre e hija quedaron completas, sin ausencia, sin añoranza, solo amor. Un amor que ya no necesitaba palabras, ni promesas, ni futuro. Un amor que simplemente era. Y donde habita el amor, el final no tiene lugar, porque un amor así no muere, continúa, transforma, sana y eterniza. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.